con listo. Bueno, bueno, estamos aquí. Este es el último tema. Básicamente son dos temas cortos, pero son muy interesantes. Yo espero que ustedes participen activamente en esta última sesión. Es un tema que ustedes conocen mucho, sin embargo, es un tema que tiene bastante debate también, porque tiene mucha tela por cortar, es de mucho análisis. No es un análisis profundo, pero sí requiere bastante análisis. Dos temas, función pública y participación ciudadana. Entonces comenzamos con el tema de función pública. Vamos inicialmente a definirlo para contextualizarnos, porque a veces nosotros hablamos de algunos términos y los utilizamos de manera masiva y concurrente y no sabemos exactamente a qué se refiere. Entonces vamos hoy a contextualizarnos. Hoy usted va a saber qué es lo que significa función pública. Podemos tener aquí muchas definiciones y muchos conceptos, sin embargo vamos a traer dos que precisamente nos las entrega el Departamento Administrativo de la Función Pública aquí en Colombia. Obviamente es necesario recalcar que todo este tema que vamos a ver hoy de la función pública parte de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, es decir, de los procesos de transformación del Estado que se generaron en Latinoamérica. Ustedes saben que Latinoamérica, digamos que hizo una serie de asociaciones para apoyar procesos de transformación, digamos que con el propósito de que Latinoamérica en su conjunto pudiera ir avanzando en la evolución y en la transformación del Estado como tal, para que se brinden las garantías, obviamente, para todo el pueblo latinoamericano. Es decir, que en todos los estados latinoamericanos hayan los mismos avances y además de eso, todos los ciudadanos en Latinoamérica también tengan las mismas garantías, los mismos derechos, es decir, prácticamente que sea una sola Latinoamérica. Entonces, para eso se creó lo que es el CLAD. Ustedes saben lo que es el CLAD, yo les hablé del CLAD en la clase pasada. Y en el CLAD, que es obviamente una especie de congreso de reunión que se genera, donde se reúnen representantes de los estados latinoamericanos que están afiliados, con el propósito de discutir asuntos que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, con la transformación del Estado, con el propósito de generar garantías, con el propósito de ser un Estado eficiente, un Estado que propenda por el desarrollo. Entonces, en Latinoamérica se generó todo ese proceso a partir de, digamos que de lo que es el CLAC, que es lo que es el Centro Administrativo o Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Eso está apoyado por digamos que las Naciones Unidas y el Departamento de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas. Entonces, digamos que el CLAD es pionero, bueno, no tanto pionero, el CLAD básicamente es donde se formalizan todos esos acuerdos a los cuales se comprometen los estados latinoamericanos para generar las propias transformaciones en sus territorios con el propósito de generar garantías y de cumplir con el objetivo misional de cada uno de los estados. Entonces partimos de aquí. ¿Qué es la función pública? Entonces se define aquí mismo en la Constitución Política, en el artículo 13, como el conjunto de las actividades que realiza el mismo Estado a través de las ramas o de los órganos del poder público, de los organismos autónomos y todas las demás entidades o agencias en el orden a alcanzar, sus diferentes fines, es decir, con el propósito de alcanzar los fines que tiene cada entidad o que tiene cada organismo o rama del poder público. Es decir, básicamente es el conjunto de actividades que realiza el Estado en el marco del cumplimiento de los fines esenciales del Estado. ¿Entendemos ahí?
quiero que vaya quedando claro, por lo menos. Eso es una definición constitucional. Hay otra definición que se le conoce como el conjunto de principios y reglas que se aplica a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos órganos del Estado. Por lo mismo, el empleado, el funcionario, el trabajador, él es el servidor público que está investido regularmente de una función. Por eso es necesario conocer el concepto como tal. Función, que es una función, ¿cierto? Que básicamente se va a desarrollar dentro del radio de la competencia que le asigna la Constitución, la ley o el reglamento. Entonces, partiendo de esas dos definiciones que tenemos ahí, encontramos que el Estado, que tiene unos fines esenciales, ¿cierto? A través de cada una de las entidades, las instituciones, de los órganos, de las ramas, de lo que sea, organismo. El Estado tiene unas funciones, ¿cierto? Que le son trasladadas a cada una de las ramas del poder, de los organismos autónomos y de los órganos, ¿cierto? Ahí están. Están quienes, unos funcionarios, que son básicamente, ¿qué? Personas o empleados que tienen un vínculo laboral legal establecido, ¿dónde? En la Constitución y la ley, que además de eso, ellos están regidos o reglamentados, ¿por qué? Por un conjunto de competencias, un conjunto de competencias que les está asignando la Constitución y la ley. Entonces tenemos que la función pública viene siendo ¿qué? Las reglas o las actuaciones de los servidores públicos en el marco de las competencias que les asigna la ley con el propósito de cumplir los fines esenciales del Estado. Eso, digamos que parafraseándolo, trayéndolo acá a nuestras palabras. ¿Entendemos eso? ¿Preguntas? Ya les dije que la clase de hoy es una clase participativa. Necesito que pregunten. Quiero que el tema quede claro porque básicamente ustedes como administradores públicos se están formando para ser futuros funcionarios públicos, ya sea por elección popular o simplemente por un encargo, un cargo de libre nombramiento y remisión, o simplemente por mérito. Pero ustedes se están formando para ser futuros funcionarios públicos. Ustedes van a ser parte de la función pública del Estado. Ustedes van a ser quienes van a ejercer el conjunto de actividades que realiza el Estado. Ustedes van a ser esas personas encargadas de realizar esas actividades. ¿Por qué? Porque es que se están formando para eso. Ustedes hoy se están formando para eso. ¿Para qué? Para adquirir las competencias, adquirir las habilidades y las destrezas necesarias, además de los conocimientos necesarios para desarrollar, digamos que las competencias que demandan, ¿cierto? Las funciones que demandan el ejercicio de los cargos dentro de la administración pública. Ahora, Profe, profe, sí, ahí usted tiene bastante razón porque hoy en día un funcionario público tiene que tener bien claro cuál es su grado de responsabilidad, tanto con la entidad pública como con la comunidad, porque eso también va en la prestación del servicio, cómo se atiende a las personas que hoy requieren de a veces del servicio de un servidor público y que cuando ya uno tiene el conocimiento de lo que a uno le corresponde hacer, que cuando uno tiene claro cuáles son sus funciones, pues el avance en materia de las metas propuestas en la entidad, pues siempre van a ser muy eficientes. efectivamente. Hoy se necesitan de funcionarios, es decir, de personas que conozcan primero cuáles son sus responsabilidades frente a la entidad y frente a los ciudadanos. Hoy no queremos decir, ya saltamos de la burocracia, que básicamente es el poder detrás de los escritorios. Hoy el poder no está detrás de los escritorios, está delante de los escritorios.
porque el poder, ¿quién lo tiene? El ciudadano. No es el ciudadano el que nos sirve a nosotros. Somos nosotros los que les servimos a los ciudadanos. Ahora, para servir a esos ciudadanos, la ley, la constitución política, el Estado nos dota de unas herramientas y de unas funciones, ¿cierto? De unas funciones que básicamente esas van a ser nuestras responsabilidades frente al Estado y frente a los ciudadanos. Y nosotros, obviamente, como funcionarios públicos, debemos tener clara cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque primero, no debemos dejar de hacer lo que nos corresponde hacer. Y segundo, tampoco podemos ni debemos hacer más de lo que nos permite la ley. ¿Por qué? Pues fácilmente porque nos metemos en problemas. Pecamos por omisión, pero también ¿por qué? Por extralimitación. Por ejemplo, yo que soy docente de una institución educativa, frecuentemente los estudiantes me solicitan que les dé, digamos que les dé una pastilla. Profe, me duele la cabeza, regálame una pastilla. Y yo digamos que así sea simplemente un dolorcito de cabeza, puedo tener el acetaminofén ahí en el bolsillo. Le digo, no puedo porque yo no soy médico para recetarte a ti una medicina y mucho menos para entregártela. Es una irresponsabilidad de mi parte si te la entrego. Porque si en el transcurso del día tú tienes algún accidente de cualquier cosa o te pasa algo, te desmayas, ¿qué es lo primero que vas a decir? A mí me dolía la cabeza y el profesor Carlos me regaló una pastilla y me la tomé. Inmediatamente van a comenzar las investigaciones y van a decir, profesor Carlos se le extralimitó con sus funciones. Mi función es formar, ¿cierto? Formar ciudadanos y ciudadanas para el ejercicio de sus pleno de sus derechos y de sus obligaciones, ¿cierto? A través de la impartición de un conocimiento, ¿cierto? En economía y ciencias políticas. Del resto, hasta ahí, esas son mis funciones. Mi función no es servir como médico ni de mejorar la salud. Mi función es formar ciudadanos y ciudadanas. Entonces, cuando nosotros nos extralimitamos en esa función, tenemos problemas porque básicamente dejamos de validar lo que es la función pública. Ahora, la función pública tiene que un ámbito de aplicación. ¿Dónde se aplica la función pública? Hablamos dentro del mismo significado, perdón. Podemos nosotros encontrar los ámbitos de aplicación, los criterios y los principios. En el ámbito de aplicación hablamos de que en él hacen parte los diferentes sectores del sistema político administrativo. ¿Cómo así? Básicamente están que tienes del sistema político administrativo, quienes hacen parte, el poder público. Los poderes públicos están sometidos a la función pública, desde el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, además de quiénes, de los otros organismos descentralizados, organismos autónomos, entes de control, es decir, toda la estructura del sistema político, es decir, lo que integra el sistema político colombiano, toda la estructura del Estado colombiano está sujeta a la función pública. Toda está sujeta a la función pública. Es posible de pronto de que cada rama... ¿Sí? ¿Sí, Edwin? Profe, quiero comentarle algo sobre, en el caso mío que soy servidor público, que de pronto, pues ahí como servidor público, porque soy concejal del municipio del Copey, de pronto ahí es servirle a la comunidad y también tener en cuenta de pronto en qué uno puede beneficiar a las comunidades con todos los proyectos que van los alcaldes y todo eso. Ahí también uno le está sirviendo a la comunidad en ese aspecto. Exactamente. Digamos que ese viene siendo el fin de la función.
y es generar beneficio a la comunidad. ¿Por qué? Hombre, básicamente porque el beneficio a la sociedad o a la comunidad es uno de los fines esenciales del Estado. Garantizar o propender por la ¿qué? Por la prosperidad general en todo el territorio colombiano. Entonces, a través de las funciones que tú como concejal tienes, ¿que cuáles son? Hombre, de pronto ejercer control político a la administración del municipio, ¿cierto? ¿Cómo esa es la función que tienes tú? Tú no tienes, posiblemente tengas otra, ¿verdad? Pero esa es la función esencial que tú tienes como funcionario público, que hace parte de una rama del poder público, que es la rama administrativa. Tú haces parte del poder ejecutivo. Como concejal hace control político a la administración. ¿Qué hace la administración? El plan de desarrollo, comienza a ejecutarlo, hace los programas, los proyectos, ¿cierto? Cuando se ejecutan los proyectos, tú estás como concejal verificando, bueno, vamos a mirar, señor secretario de gobierno, venga, díganos aquí qué fue lo que pasó allá con el proyecto que se hizo en la zona de influencia indígena. No hubo concertación con los indígenas para ustedes hacer ese proyecto allá. ¿Qué pasó? ¿Por qué los indígenas rechazaron ese proyecto? Se perdió el recurso. Usted hace dentro de sus funciones el control político, ¿cierto? Ahora, ¿usted podrá iniciar investigaciones y sancionar? No, no lo puede hacer. Usted puede sí investigar y de pronto pasar o compulsar de pronto copias de las denuncias allá a la Procuraduría, a la Contraloría, para que hagan los respectivos juicios fiscales y disciplinarios. Pero hasta ahí. ¿Qué puede hacer usted? Si un juicio de control político diciéndole al funcionario, no señor, usted no es un funcionario apto para desempeñar esta función. Así que hágame el favor y renuncie. ¿Cómo que se le conoce a eso? Concejal. Que ahorita no hace Profe, mucho. ¿cómo es? Repítame, hágame el favor. Cuando usted como órgano le dice a un funcionario, usted no está apto para esto, usted no está cumpliendo con las funciones que debe estar desarrollando. Eso se le hacen a los ministros, a los secretarios de ya se lo hicieron varias Profe, veces. eso es una moción de censura. Moción, eso. La moción de censura, ¿cierto? Vea, usted no está Profe, apto. aquí sucedió un caso con un secretario de gobierno que lo dejaron encargado, el alcalde lo dejó encargado y montó suministro de alimentación para los señores de la tercera edad. Y resulta y pasa que eso dentro del contrato hay una cantidad de compra de carne, pero una cantidad de kilos donde los señores pues le generó un costo demasiado y de pronto ahí nosotros lo cogimos y lo llamemos al consejo y el hombre tuvo que renunciar en su momento porque se vio acorralado porque ya le íbamos a hacer una moción de censura. No, y mire, y eso es un mecanismo donde se presiona a los funcionarios a que desarrollen sus funciones y cumplan con sus responsabilidades de manera íntegra y de manera eficiente. Nosotros dentro de la administración y la ciudadanía no estamos para tener básicamente funcionarios incompetentes que estén atentando contra la integridad y los principios y además de eso los derechos de la ciudadanía. No estamos para eso. Hoy, pleno siglo XXI, no estamos para eso, para tener funcionarios incompetentes. Entonces, por eso es que se les hace la moción de censura y que además de eso, mijo, usted no está apto, sálgase para que entre otro que sí nos dé la talla, que sí cumpla primero con los requerimientos de la ciudadanía, que sí cumpla con lo que establece la ley, que sí cumpla con lo que establece por lo menos el plan de desarrollo, ¿cierto? Entonces, eso se aplica a los diferentes sectores del sistema político, a los diferentes niveles del gobierno y de la administración pública. Es decir, nivel central, nivel descentralizado, nivel regional, nivel ¿qué? Municipal. A los niveles del gobierno. ¿Por qué?
porque la función pública, así como los principios y las funciones del Estado fueron descentralizados, también la función pública es descentralizada. La descentralización es uno de los principios fundamentales del Estado colombiano. Se les trasladó a las alcaldías mucha responsabilidad constitucional para garantizar los fines o garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Por consiguiente, la función pública también se trasladó hacia esos distintos niveles del gobierno. No podemos decir que el concejal no es funcionario público y que no cumple con funciones públicas. No, sí lo hace. Al igual que también la señora que está en el aseo en la alcaldía cumple funciones públicas. Todas esas son funciones públicas y que están establecidas taxativamente en la ley. Todos tenemos funciones que están establecidas en la ley. Ahora, ¿qué es la ley? Bueno, no nos vayamos porque si nos adelantamos al tema, sigamos en el orden. En los diferentes grados de descentralización donde funciona la gestión. ¿Cómo así de descentralización? Si el gobierno, hablamos del gobierno nacional, descentralizó sus funciones hacia los departamentos y los municipios, los departamentos también descentralizan muchas de sus funciones hacia los municipios y los municipios como tal, es decir, las alcaldías, también descentralizan muchas de sus funciones y las trasladan hacia quién. En el caso de algunos municipios bien organizados, hacia las juntas administradoras locales, ¿cierto? Hacia las alcaldías locales, ¿sí o no? Y ahí se da entonces el presupuesto participativo y otras cosas. Es decir, se descentralizan muchas responsabilidades y muchas funciones. Ahora, ¿con qué propósito se da eso? Con el propósito de que sea más eficiente, porque lo que se busca es la eficiencia. Se busca la eficiencia dentro de la administración pública. Hay unos criterios que orientan, la función pública. Hablamos primero de lo que es la preeminencia de las personas para el buen funcionamiento de los servicios públicos. ¿Qué es lo más importante aquí? Pregunto. Dentro de la función pública, ¿qué es lo que es más importante? ¿La ley o quien materializa la ley? Se predomina, mire, pareciera que predominara la ley sobre el funcionario y predomina el funcionario. ¿Por qué? Porque se necesitan personas que desarrollen esas funciones. No podemos colocar las funciones por encima del funcionario. Entonces, cuando se busca mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Darle más responsabilidades y más cargas al funcionario? No. Lo que hacemos es que analizamos la capacidad de funcionario, miramos si necesita capacitación, si necesita formación, si es que de pronto tenemos un mal clima laboral en la entidad, tenemos un mal clima en la organización, entonces comenzamos a analizar el contexto donde se está desenvolviendo ese funcionario. Es decir, analizamos a la persona que materializa la función pública, quien tiene la responsabilidad de ejercer esas funciones. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de que pueda realizar esas funciones ¿con qué? Con eficacia, con economía, pero también ¿con qué? Con efectividad, porque esos son varios de los principios que rigen la función pública. Ahora, cuando pensamos en la función pública, no podemos dejar de pensar en el funcionario. Entonces, cuando pensamos en el funcionario, nos hacemos unas preguntas y es si es la persona adecuada o capacitada para estar ahí. Ya no le llamamos recurso. Ya no le llamamos recurso porque no es alguien que podamos coger, cambiar y quitar así como así. No, son personas con las que estamos tratando. Entonces, no es un recurso, es un
talento. Dime, Hernando, ¿qué ibas a...? Profe, por eso es que yo veo a bien cuando ya empezó el proceso de concurso de mérito, que de pronto Exactamente. todos los cargos que tiene una alcaldía o llámese gobernación, los han sometido a concurso de mérito porque en realidad aquí entran unos funcionarios que tienen unas capacidades enormes para poder desempeñar esos puestos donde le dan la claridad en realidad de lo que es la función pública y que ponen en buen nombre de lo que es lo público, porque hoy en día mucha gente dice que el funcionario público es el más flojo, que no espera que sea a las 12 en punto cuando ya se va, que no atiende a la gente como debe atenderla, que no cumple con los reglamentos para poder desempeñar su cargo, en fin. Pero ya cuando ya empezó este tema del concurso de mérito, ya las cosas han cambiado y han mejorado muchísimo, profesor. Sí, claro. Y es que en cuanto al funcionario, hay algo que ha venido transformándose. Yo les decía aquí a ustedes que esto viene o parte, obviamente en Colombia la función pública tiene muchos años. Sin embargo, a nivel latinoamericano parte desde la declaración de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Es decir, todos los estados latinoamericanos se organizaron con el propósito de modernizar la administración pública. Entonces, ahí fue donde comenzamos a dejar de llamar al funcionario un recurso, a la persona un recurso, no es un recurso, es talento. Cuando lo miramos como talento, lo que miramos es que esa persona debe tener unas condiciones excepcionales. Cuando miramos recursos simplemente decimos, no, ahí está, podemos coger cualquiera, eso es recurso y ya. Que cumpla con ciertas características básicas, listo, este cumple. Sin embargo, cuando nos referimos a talento, hablamos de unas características excepcionales donde hay unos que sobresalen, que resaltan por encima de los otros. ¿Sí o no? A eso hablamos con talento. Yo puedo, al momento de ir a jugar un partidito de microfútbol, de fútbol, de pronto saber correr con la pelota y patearla. Pero tendré el talento. Tendré el talento para ser un futbolista excelente de talla mundial que pueda jugar un mundial de fútbol. Porque en determinadas ocasiones nosotros criticamos a algunos jugadores que hacen parte de la selección y decimos, ese no sirve para estar ahí en la selección. Pero colocamos a ese jugador frente a nosotros en una cancha y nos hace trizas. Pero ¿por qué lo criticamos tanto cuando está en una selección de fútbol? ¿Por qué? Porque ahí en ese momento necesitamos a los más capacitados, a los más competentes, a los que tengan las mayores destrezas, ¿cierto? Entonces eso hace parte ahí del funcionario. Ya no hablamos de un recurso, sino un talento. Talento humano. Entonces buscamos que esa persona sea profesional. Buscamos la profesionalización de ese talento, que son los que están al servicio de la administración pública. Ahora, ¿cómo buscamos nosotros que la función pública funcione como debe ser? Yo lo voy a colocar en contexto algo. ¿Qué pasa los primeros meses cuando ingresa un nuevo mandatario, ya sea a nivel nacional, a nivel departamental o municipal? ¿Qué es lo que pasa? Los primeros 2 meses, 3 meses, la administración parece como que se ralentizara, ¿cierto? Como que se ralentiza. Decimos, no, pero eso está bien, porque es que cada toro torea con su cuadrilla y cada quien viene a gobernar con su gente. Y el alcalde llega y vota a 50, a 200 y mete 200 nuevos. Imagínense ustedes eso cuando pasa eso. 200 personas que ya conocían sus funciones, que ya sabían cómo funcionaba el cargo, que ya sabían cuáles son sus responsabilidades,
que ya estaban capacitados, ya manejaban los sistemas, ¿cierto? Ya manejaban las comunicaciones, ya tenían los equipos bien adaptados, ya tenían la rutina de trabajo, ya estaban adaptados a la organización, salen y entran unas personas sin ningún conocimiento. Pueden tener conocimiento en general en cuanto a cómo se hacen las cosas, pero el conocimiento específico de la entidad acerca de cómo funciona el clima laboral, dónde se tramite una cosa, dónde se lleva la otra. Entonces, mientras esos funcionarios se adaptan, pasa el tiempo y durante ese tiempo se vulneran derechos y se deja de cumplir con el fin esencial del Estado. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la función pública? Que exista estabilidad del empleo público, de su protección frente a la destitución arbitraria. Está bien, sí, el alcalde puede llegar, pero llega a cambiar ¿a quiénes? A personas estratégicas que le colaboran en el desarrollo de su programa de gobierno. Hasta ahí. Puede cambiar a sus jefes de despacho, que si cuando se cambia un jefe no pasa nada, porque los jefes básicamente lo que hacen es, pues dan órdenes y establecen algunas directrices. Sin embargo, quienes operativizan la administración pública son los funcionarios de bajo nivel, y esos son los que deben permanecer siempre ahí. Esos son los que deben estar en constante capacitación. Esos son los que deben estar en constante formación. A ellos son los que se les debe establecer un programa de incentivos. A ellos son los que se les debe establecer un programa de beneficio para que como funcionarios se sientan bien desempeñando sus funciones, para que cuando lleguen a sus puestos de trabajo reciban al usuario con un buenos días. Dígame qué se le ofrece, aquí estoy yo para servirle. Y por qué no, si puede solucionar su problema a través del desarrollo de sus funciones, pues lo hace. Eso no es. Y no de pronto encontrarnos con funcionarios que están aburridos porque le están pagando tarde, porque sabe que el otro mes lo va a votar porque viene el alcalde, o de pronto sabe que lo van a votar por alguna cosa, por alguna circunstancia, o porque no tiene las condiciones adecuadas en su puesto de trabajo. Sabe que no, su empleo no es estable. Entonces, la función pública busca eso. Hablamos de que es un conjunto de normas, ¿cierto? De instituciones legales que buscan ¿qué? Proteger el desempeño de las funciones que buscan o que básicamente permiten el cumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano. Ahora, la flexibilidad en la organización y en la gestión del empleo. Cuando hablamos de la flexibilidad en la organización, hablamos de que la organización debe adaptarse a ciertas necesidades. Al igual que el funcionario también debe adaptarse a ciertas necesidades. No podemos tampoco como funcionarios pretender que la administración o que la entidad o que la organización se adapte, sea cambiada simplemente para que yo me sienta cómodo, no. Si yo voy a estar ahí, yo voy a ejercer unas funciones de acuerdo a lo que establece la ley y debo desarrollarlas con el propósito de beneficiar a mi comunidad. Entonces, yo debo ser flexible, así como mi organización es flexible. Mi organización me brinda las configuraciones para que se puedan desarrollar todo el conjunto de funciones y de actividades. Sabemos que no es un solo funcionario, es un conjunto de funcionarios. Y la organización se adapta para gestionar el empleo. ¿Cómo así? Hombre, si se identifica la necesidad de que ya no son 4 técnicos operativos en la oficina, sino que ya esos 4 técnicos operativos no dan basto, ya tienen trabajo represado y llegan tempranito y se van tarde y aún así no alcanzan. Entonces la organización debe transformarse para que en el ejercicio de las funciones se pueda dar cumplimiento. Si ya no van a ser 4, sino 6 o 8, pues simplemente la organización se transforma para ampliar el talento.
las responsabilidades de los empleados públicos por el trabajo desarrollado y los resultados. Nosotros como funcionarios, como entidades, somos responsables del desarrollo de nuestras funciones. Nosotros como funcionarios. Nadie más va a ser responsable del cumplimiento de nuestras responsabilidades, sino nosotros como funcionarios. No podemos achacarle el hecho de que yo no haya desempeñado la función de pronto a que el compañero no vino, de pronto a que no llegó el recurso. No, nosotros somos responsables por el desarrollo. Obviamente hay una cantidad de cosas que deben darse para que nosotros podamos desempeñar esas funciones. Entonces, eso depende precisamente de nosotros. Somos los directos responsables. Hablemos ahora de los principios que rigen la función pública. La igualdad de todos los ciudadanos. Nosotros dentro de la administración pública tenemos en cuenta, o básicamente catalogamos, miramos a los ciudadanos a todos por igual. No podemos decir que un ciudadano es más importante que otro, o no podemos de pronto vulnerar derechos simplemente porque un ciudadano es diferente de otros. No, todos los ciudadanos son iguales y la función pública debe servir por igual para todos ellos, sin importar raza, sexo, ideología, inclinación de lo que sea. Es un ciudadano colombiano y necesita ser tratado como tal. Y la función pública tiene eso como principio, la igualdad de todos los ciudadanos. El segundo principio es, digamos que uno de los principios, para mí es uno de los más elementales, porque este es el que va a garantizar que dentro de la función pública podamos tener a los mejores. Está el mérito, desempeño y capacidad como criterios orientadores del ascenso, y no solo del ascenso, del ingreso a la carrera administrativa o a la función pública. Aquí en Colombia existe la Comisión Nacional de Servicio Civil, ustedes saben. Ahorita incluso aquí en el Magdalena, en el departamento del Magdalena, en el departamento del Cesar, La Guajira, en muchas gobernaciones y alcaldías, incluso en muchas entidades del orden nacional que están descentralizadas, están gestionando concurso de méritos para el ingreso a la carrera administrativa. Ahora, ¿qué es lo que se busca ahí? Básicamente, ustedes han visto esa película de Hombres de Negro, la primera, donde entra Will Smith y pregunta qué están haciendo ahí. Y le dice, porque quieren seleccionar a lo mejor de lo mejor. Bueno, es básicamente así. No nos van a seleccionar a nosotros para entender alienígenas, nos van a seleccionar para entender a personas, a seres humanos. Entonces seleccionan a lo mejor de los mejores. Estamos aquí, nos inscribimos en el concurso de mérito porque somos, ¿qué? Lo mejor de los mejores. Somos los mejor de los mejores. Estamos, digamos que capacitados, cumplimos con los requisitos, ¿cierto? Cumplimos con las características necesarias para desempeñar, ¿qué? La función. Cumplimos con eso. Entonces nosotros, para poder ingresar a la función pública, a la carrera administrativa, que viene básicamente son quien controla el ingreso, el desempeño, el ascenso, la permanencia y el ascenso en la carrera, son ellos, la carrera administrativa. Ellos controlan todas el transcurso del funcionario y la permanencia en la función pública. El mérito, cuando hablamos de mérito, ¿a quién nos referimos? A quien tiene las mejores características. Por eso cuando nosotros vamos a ingresar a la función pública, nos hacen una evaluación. El que ocupó el primer puesto, pues básicamente ese va a ser el funcionario seleccionado. O los que ocuparon los primeros puestos, ellos van a ser los funcionarios seleccionados. El desempeño durante el transcurso del ejercicio de las actividades, de las funciones. ¿Cómo nos fue? Si hicimos el trabajo acorde a las necesidades y si hicimos el trabajo
de acuerdo a las demandas que se nos pedían. Si nos fue bien, si nos fue mal, es decir, básicamente es una evaluación. La capacidad nuestra capacidad de adaptarnos, de responder, de renovarnos, de crecer, ¿cierto? De tener autoformación y autocrecimiento para dar respuesta a las nuevas necesidades que se presentan dentro de la administración pública o de las necesidades que se presentan frente a la ciudadanía, porque sabemos que las necesidades ciudadanas no siempre son las mismas. Las necesidades van cambiando, van transformando mediante las sociedades van avanzando. Entonces, el ciudadano, el funcionario público debe ser capaz de dar respuesta a esos nuevos retos que se presentan. Los principios como la eficacia, la efectividad y la eficiencia. La eficacia, que básicamente lo que busca es que se utilice, se cumpla con los fines con la mínima, digamos, utilización de recursos. La efectividad ahí es que se cumpla efectivamente con la función, es decir, con la actividad, que el objetivo que se tenía propuesto con la implementación de esas actividades y esos recursos se cumpla. Somos efectivos. Y eficiente, obviamente que cuando lo que tiene que ver con el tiempo y la utilización de recursos. La transparencia, la objetividad y la imparcialidad. La transparencia. Nosotros como funcionarios públicos no estamos para que nos estén escondiendo lo que hacemos o para estar escondiendo lo que hacemos. No, como funcionarios públicos, nosotros desempeñamos las funciones públicas con transparencia. No que es él, no, él aquí es un agente especial encubierto. ¿Qué hace? No sabemos qué vino a hacer. No, eso no existe. Aquí no hay agentes secretos que tienen cuestiones secretas. En la función pública, todo el mundo tiene las funciones determinadas en los manuales de funciones y competencias. Todos. Objetividad porque sabemos que lo que hacemos tiene un fin y un objetivo trazado. Y somos imparciales porque no hacemos las cosas para beneficiar a nadie, sino que los tratamos a todos por igual. Además de eso, hay pleno sometimiento a la ley y al derecho, básicamente a la Constitución. Nosotros como funcionarios públicos, ustedes como funcionarios públicos están siendo formados para que cuando vayan a ejercer sus funciones, su carrera de administradores públicos, que entren en una entidad pública, se sometan a lo que establece la ley. Y perdónenme de pronto la expresión que les voy a hacer ahora, que voy a remedar a un ex candidato a la presidencia de la República. No estamos para pasárnoslas por allá. No, la ley no está para eso. La ley está para que la cumplamos y debemos someternos a la ley, porque cuando no nos sometemos a la ley, entonces estamos vulnerando el Estado social de derechos. No podemos vulnerar el Estado social de derecho porque apenas lo hacemos, inmediatamente vulneramos también nuestros derechos y nuestras garantías. Porque así como nosotros no nos sometemos a la ley, otros tampoco se van a someter a la ley. Y entonces ahí es donde el funcionario que no se somete a la ley comienza a pedir dádivas para poder hacer lo que le corresponde. No, sí, yo te hago tu trámite, pero ya sabes, yo te lo saco rápido. El CBY. Y eso no está en la ley. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Como ya sabe que todo el sistema es corrupto, no, yo no tengo derecho y no puedo hacer, no tengo beneficios, pero igual si yo doy aquí para que me lo hagan rápido y me lo saquen rápido, yo puedo torcer también la ley. Entonces, a través de un mal procedimiento, de un acto de corrupción, obtiene unos beneficios que no eran para él, sino para otros ciudadanos. Y así, aparentemente nos beneficiamos nosotros y se beneficia el ciudadano, pero ¿qué va? Lo que hacemos es que le quitamos legitimidad a la institución donde estamos desempeñando esas funciones. Por eso es que nosotros debemos tener pleno sometimiento a la ley y a lo que establece el derecho. Profe, y es que somos pocas las personas
correctas, que cumplan, o sea, que hagan las cosas como son, no así como usted acaba de decir, que, o por ejemplo, hazme este favor y yo te paso algo, y imagínense. Sí, eso es una práctica. Ya hoy el Estado ha cambiado mucho. Hoy el Estado ha sido transformado y es precisamente por eso, porque al establecerse la función pública con los principios rectores, con las características, con los objetivos, con las actividades, todo el Estado poco a poco ha ido modernizándose, y ya esas actividades se han ido cambiando, es decir, ya esas prácticas se han ido aboliendo. Sin embargo, hay lugares y hay funcionarios antiguos que ya están ahí porque simplemente no los podemos sacar, que no funcionan, no son funcionarios, sino infuncionarios, pero que no los podemos sacar, porque no, que ya le falta 4 años para pensionarse. Ah, bueno, ya, pensiónate. No, es que yo voy a esperar el retiro forzoso. Y todavía siguen con las malas prácticas, ¿verdad? Pero para eso aquí se están formando personas idóneas que saben qué es lo que tienen que hacer. Que van a servir al ciudadano, que son funcionarios públicos, cumplen funciones públicas. Y una de las funciones públicas es servir al ciudadano y propender por la prosperidad nacional. Hay que acabar con esas malas prácticas. A pesar de que aún todavía existen en algunos lugares, hay que acabarlas porque sabemos que eso no nos beneficia en absolutamente nada, ni como organización, ni como Estado, ni como sociedad. La función pública debe ser diseñada y opera como un sistema integrado. ¿Cómo así como un sistema integrado? Ellos tienen un propósito. Cuando hablamos de sistemas, hablamos que es de un conjunto de actividades que están interrelacionadas, ¿cierto? Un conjunto de órganos que están interrelacionados y articulados para cumplir un propósito básico. Y ese es, digamos que la función o el propósito o el objetivo de la función pública. Funciona como un sistema que está integrado, que busca que adecuar a las personas a la estrategia de la organización. Cada organización tiene unas funciones y para cumplir esas funciones, él establece unas estrategias, unos objetivos, una misión, una visión, ¿cierto? Establece una estructura organizativa, es decir, se estructura de cierta forma, ¿cierto? Tiene unos elementos, tiene lo que le llamamos un contexto, y el funcionario o el sistema de la función pública lo que busca es adaptar al funcionario para que cumpla con esos propósitos que tiene ¿quién? La organización, que a su vez esa organización es que puede ser transformada, adaptada para producir los resultados acordes con las prioridades que se establecen dentro de la misma estrategia de la organización. Es decir, la organización tiene unos objetivos, ¿cierto? Tiene unas actividades que desempeña, tiene una misión, una visión, y además de eso tiene unas líneas estratégicas. Es decir, lo que ella piensa desarrollar para cumplir con el fin o con la misión que tiene, el objetivo misional. Entonces, la organización se configura de tal forma para poder dar cumplimiento a esos fines. Y el funcionario como tal también se transforma. Cuando hablamos que se transforma, no es que se va a hacer una metamorfosis física, no. Hablamos de que se transforma, es que cambia la formación o se adapta. Si antes los funcionarios trabajaban ¿con qué? Con máquinas de escribir, con hojas de papel. Ya no hacemos eso. Ahora trabajamos en un computador a través de una impresora. Bueno, hasta eso también ya se está quedando atrás. Con la política de racionalización de trámites,
Lo que se busca además también es que ya no es necesario que nosotros recibamos una petición por escrito y que además de eso la contestemos por escrito, sino que recibimos la comunicación, la petición por correo electrónico y a través de correo electrónico la respondemos. Entonces, ¿qué demanda todo ese proceso de transformación? Desde, ojo, desde la máquina de escribir hasta la utilización de los sistemas informáticos, la web 2.0, los sistemas electrónicos, los software y todo eso. Una persona que sabía exclusivamente manejar la máquina de escribir, que incluso algunos, mejor dicho, yo creo que tenían esos dedos como de hierro y tenían como unas computadoras ahí en esas manos para mover eso. Usted cuando iba a esas notarías y a la registraduría y a las oficinas, estaban esas señoras teclando esas máquinas. Eso era impresionante, ¿verdad? Pero si esa persona que estaba ahí, ese funcionario, quiere seguir, permanecer en la entidad que ya tiene nuevas responsabilidades, nuevos retos, tiene que capacitarse. Es decir, ya tiene que dejar la maquinita de escribir que le funcionó durante 20, 25 años, durante 10, durante 15 años y tomar un dispositivo electrónico y comenzar a utilizarlo, ¿cierto? Comenzar a saber abrir una hoja de cálculo, saber utilizar el Word, saber abrir un correo electrónico, saber redactarlo, saber enviarlo, saber guardarlos, saber crear unas carpetas, saber organizar un archivo dentro del computador, saber alimentar una base de datos, saber configurar un software, ¿cierto? Saber operar un software donde cada tienen unos pasos, unas funciones, unas características. Es decir, se va transformando y es necesario que eso opere como un sistema. Como un sistema, hombre, porque es que hay un conjunto de órganos que cada uno cumple sus funciones. Sin embargo, cuando todas las funciones se cumplen, inmediatamente se cumple con el propósito o con el fin misional. Ahora, ahí entonces se tienen en cuenta unas variables que generan resultados al momento de desempeñar las funciones. Hablamos de las competencias como variable que vienen siendo el conjunto de cualidades que poseen las personas que determinan que la idoneidad de estas para el desempeño de la tarea. Pongamos un ejemplo. Si a mí me contratan, yo no soy chef. Yo de pronto sé fritar un huevo, hacer un arroz de palito y esas cosas. Pero si a mí me contratan en un restaurante para ser chef, ya yo les dije que yo lo único que hacía es fritar un huevo y un arroz de palito. ¿Será que a mí me va bien? ¿Será que yo tendré las cualidades para ser una persona idónea para desempeñar la tarea de chef de un restaurante? Yo diría que no. Nada, profe. Cierto. Entonces, ¿por qué no tenemos a las personas idóneas dentro de la administración pública? Hombre, hay personas que sí tienen talentos excepcionales, pero ¿hay abogados aquí? Pregunto, ¿hay abogados aquí? No, No, yo no creo, profe. no, Bueno, profe. y si hubiese abogados, me van a perdonar. Pero la persona más competente para desarrollar funciones en la administración pública es el administrador público. El administrador público, porque conoce el funcionamiento, conoce la estructura y conoce los fines del Estado. El abogado conoce toda la ley, el administrador público también conoce la ley. Sin embargo, el abogado lo que hace es defenderla, más no aplicarla. Hay leyes operativas. Y cuando vamos que el abogado va a aplicar la ley, lo que dice, no, yo puedo hacer esto. No, pero la ley dice, sí, pero ahí hay un vacío, yo puedo hacer. Y si yo lo hago, cualquier cosa que me vayan a decir algo, yo digo, no, mira, aquí dice tal cosa. Eso es lo primero que hace el abogado. Eso no es. Obviamente, la persona más idónea para desempeñar un cargo de tipo jurídico
es un abogado. Eso sí, ahí no tiene nada que hacer un administrador público. Al igual que por lo menos cuando se van a desempeñar funciones de contador, ¿quién es el más idóneo ahí? El contador. El contador, así es. Cierto. Sin embargo, Así es, cuando estamos desempeñando funciones administrativas, ¿cuál es el más idóneo ahí? El administrador público. el administrador. Porque tiene las capacidades, está formado, tiene las cualidades, hasta la experiencia muchas veces para hacerlo. Además de eso, dentro de su formación está el hecho de que adquiere sentido y amor por el desempeño de la función, es decir, por su trabajo. Yo tuve la oportunidad de ser funcionario público en el INVIAS y eso fue una experiencia. Yo hice concurso y entré ahí. Estuve nomás durante el periodo de prueba porque por cuestiones de principio no, de programación y de crecimiento profesional y laboral. Cuando ya me nombraron, cuando yo hice el concurso, pasaron 2 años y cuando me nombraron, ya yo me había inscrito en otro concurso y había pasado. Y en la otra entidad donde concursé, pues obviamente ya tenían mejores condiciones laborales, digamos que la asignación salarial era mucho más alta. Entonces yo dije, bueno, voy a ganar un poquito de experiencia aquí. Mientras tanto, conozco qué es lo que es la entidad para saber y fue una experiencia muy bonita. Ya. No me puedo quejar de absolutamente nada. Unos compañeros muy buenos, una organización muy organizada, valga la redundancia, una entidad muy seria en cuanto al respeto de sus empleados, con manuales muy especiales en cuanto a los salarios. Eso era puntualito, los 22, 24, máximo el 25, uno tenía ahí el salario en su cuenta. O sea, eso era una maravilla. Oficinas muy cómodas, equipos adecuados, rápido, internet de lo mejor dicho, es decir, una entidad muy bien organizada. Sin embargo, o sea, yo tenía la función ahí, yo dije, bueno, ya yo estoy capacitado para otras cosas, puedo ir más, y si me quedo aquí, pues siento que estoy siendo subutilizado. Y yo decidí, listo, me voy para allá, renuncié y me fui. Durante ese tiempo, uno adquirió una experiencia. Y además de eso, también durante el desempeño de las funciones, también puse en práctica mucha experiencia, es decir, parte del conocimiento que yo tenía, que no era de mis funciones. Sin embargo, el jefe al ver las habilidades dijo, no, Carlos, yo te autorizo, toma, y me daban las comisiones para hacer las cosas. Ve, yo te doy la comisión 2 o 3 días, ves y ejecuta esa actividad, ves y haz esto, ves y haz el inventario de los predios, ves y hazle las inspecciones a las vías férreas, a las estaciones férreas, ves y verifique esos predios. Es decir, como tenía las competencias, me autorizaban, porque también la ley establece eso, que de acuerdo a las funciones que establece el cargo y el manual de funciones, y el manual de funciones dice las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato. Eso no es. Entonces ahí me asignabas. Entonces esas cualidades que posee la persona son las que hacen que la entidad, que la administración pública se mueva. Que la administración pública se mueva. Yo no sé si ustedes saben, pero yo soy administrador público. Yo soy administrador público de formación. Soy profesional en administración pública. Soy especialista en finanzas públicas y soy magíster en administración pública. Es decir, yo estoy hasta arriba de la administración pública y creo que todavía, si Dios me permite, voy para arriba. Y eso lo que nos permite es tener que las competencias y las cualidades necesarias para ser las personas idóneas para ocupar los cargos. Y hoy ustedes están siendo formados para eso. Ustedes están adquiriendo las competencias. Ahora, las competencias se adquieren. Las cualidades y las habilidades se adquieren. Hoy ustedes están adquiriendo las competencias para eso. La motivación o grado de esfuerzo que las personas estén dispuestas a aplicar a la realización de su trabajo. Mire que eso es algo fundamental. Allá en el INVIAS yo me desocupaba rapidito, temprano. Yo
me llegaban los oficios, los requerimientos, los derechos de petición. Uno tenía 15 días, pero yo si ya a los 2 días yo terminaba, es decir, tenía la oportunidad de responderlo los 2 días, pues lo mandaba. Lo respondía. No hay por qué esperar 15 días o esperar al ciudadano 15 días para darle la respuesta a una petición si se la podemos dar enseguida. Hay algunos los tramitaba, me llegaban a través del software interno de la entidad, me llegaban y ahí mismo a través del software interno, pin, lo respondía. Y el sistema de correo se encargaba de mandarlo al 472 y el 472, de mandar la respuesta. A veces las personas ponían ahí, mándenlo por correo y pin, ahí mismo por correo el siguiente día. Es decir, funcionarios eficientes. Y así era ahí, o es todavía. No hay por qué esperar 15 días. Si podemos darle la respuesta al ciudadano enseguida, no lo dejemos esperando. Y resulta que uno que espera. Ahora, ¿cuándo pasa eso? Cuando primero las entidades no están cumpliendo bien con sus funciones. Porque para que a mí me hagan muchas peticiones, tiene que ser que yo estoy omitiendo algo. Estoy dejando de hacer algo que debo hacer. O no estoy publicando la información necesaria. O no estoy haciendo algo o desempeñando alguna de mis funciones. Y entonces vienen los ciudadanos y me solicitan que lo haga. Es por eso. Y allá en el Invías eran varias, de pronto en el mes llegaban 30, 40, 50 peticiones y eso eran el día que llegaba una inmediatamente. Ahí vean días que me llegaban 15 en un solo día y ahí sí iba desarrollándolas. Algunas tocaba esperar porque no tenían la información, otras sí ahí mismo y ahí mismo se iba. Entonces, uno como funcionario debe estar motivado. Usted sabe lo que los motiva a uno, que uno reciba el pago del salario un 22, un 23, un 24. Y lo desmotivante que es que llegue el 5, el 6, el 7 del mes siguiente y usted nada. Y de pronto y usted va a pasar por la tienda y entonces se da la vuelta del otro lado porque el cachaco de la tienda lo va a mirar y le decía, ay, ¿qué pasa que no me vas a pagar? Me dijiste que el 30 y nada. Eso no es Nemba. Entonces, todas esas situaciones Así es, profe. Cierto, uno está motivado cuando uno tiene las garantías, las adecuaciones, las comodidades como funcionario para trabajar. Las funciones se desempeñan de manera efectiva, es decir, se hace el trabajo y se hace bien. Profe, hay jefes que son demasiado, no sé, inhumanos, pienso yo, en esa parte que saben que la persona que trabaja es porque necesita. Claro. Y resulta que hay funcionarios públicos, profe, que se dan el lujo de no pagarle a tiempo a sus empleados. Entonces, ese para mí es un mal funcionario público, porque uno debe tener a sus trabajadores bien para que ellos hagan la tarea bien. Así mismo es la motivación, usted lo dijo ahorita, la motivación, esa es una de las tantas motivaciones que necesita cómo es el funcionario, el trabajador, para hacer bien su tarea. Aunque esa no debe ser una de las formas que el trabajador, que porque no le pagaron voy a hacer la tarea mal, pero desmotiva. Se desmotiva. Desmotiva. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Eso debe ir bien engranadito. Por lo menos el alcalde apenas llegue puede ser un día, 2 días, 3 días antes, vamos a pagarle a los empleados, vamos a pagarle a los concejales, claro, pero si no están del lado de él, si los concejales no están, estoy colocando un ejemplo, porque sí, al final también son funcionarios públicos los alcaldes, que son nombrados por voto popular, pero también pienso yo que son funcionarios que deben hacer bien la tarea, que da bien con los trabajadores y bien con la ciudadanía. Pero yo pienso que eso es voluntad de uno como empleado, porque pueden haber motivaciones, pero muchas veces el mismo empleado es el que es como si no quisiera trabajar, o sea, no quiere hacer nada. Y muchas veces los motivan y de igual manera no responden a la función que deben de hacer, porque como entran es por política a trabajar. Malos funcionarios, el profe lo explicó ahorita, debe haber, existe la meritocracia. Yo pienso que hay que hacerle todo jefe
debe hacerle un examen a sus empleados. A mí me pasó alguna vez siendo presidente del Consejo Municipal del municipio donde yo vivo, que es el Copey. Y resulta que cuando yo entré de presidente ya, bueno, fue atípico. Había una secretaria, vamos a ver que esa secretaria no servía como secretaria. Resulta que no sabía casi ni leer las actas, no sabe, de una letra muy fea. Entonces es responsabilidad de pronto del ordenador de gasto en esa época, del presidente, que fue capaz de contratarla y no le hizo un examen para ver si cumplía o si llenaba los requisitos. Siquiera lo mínimo que es que en estos municipios debe ser bachiller. En estos municipios es esta categoría. Entonces fíjense que sí es importante la meritocracia y hay que hacerle exámenes a ver si se ganó el puesto. Bueno, ese es el que va. Sí, claro. Y sí, obviamente lo que dice Nemban es cierto. Hay personas que no son las más adecuadas para estar desempeñando las funciones y que por más que se motiven, no dan porque no está dentro de su ser, que eso es algo fundamental. Hay algo a lo que se le conoce como que se habla más incluso dentro de la docencia y dentro de la parte religiosa. ¿Cómo es que se le conoce a eso? Vocación, ¿cierto? La vocación docente, la vocación religiosa, la vocación del pastor, la vocación del sacerdote, la vocación, ¿cierto? La vocación, que básicamente viene siendo como esa... ¿ah? Que tenga vocación de servicio. Exactamente. Entonces, cuando hay la vocación, es una persona que está constantemente sirviendo. Es decir, hay cosas que a nosotros como seres humanos nos genera felicidad, que no son siempre cosas que nos benefician a nosotros. Hay personas que son felices viendo a otros felices. Entonces, una persona que tiene la vocación de servidor público, porque esa es una vocación también, es una persona que tiene dentro de su conjunto de sus características personales, particulares, dentro de su misma personalidad, un conjunto de elementos que le permiten atender, ponerse en el lugar de los demás y prestarse como elemento para solucionar sus problemas. Esa es la vocación de servicio del servidor público. Ahí es donde decimos, no, él tiene vocación de maestro. ¿Por qué tiene vocación de maestro? Porque es que enseña de una manera que todos le entienden. Enseña de una forma de que los estudiantes lo aman. Enseña de una forma en que... sobre todo la paciencia que tiene que tener un docente con los estudiantes. Yo lo admiro. Sí, entonces eso es algo que va ahí. Que del preocuparse, yo digo, o sea, yo soy docente y dentro de mi misma gremio, dentro de mi gremio de docente, conozco personas que les importa si el estudiante aprende, si no aprende, si el estudiante está bien, si no está bien. Es decir, simplemente va, da su clase y ya, atendiste, hace la evaluación, le fue bien, le fue mal, no importa, ya. Pero hay otros... O sea, que hay también... Ay, qué pena. ¿Sí? O sea, que también juega, por ejemplo, el dicho cuando uno dice, o he escuchado, que cada persona nace para algo. Exactamente. Ejemplo, sí, ¿verdad? Cierto. Exactamente. Exactamente. Esa es la vocación. Y la vocación nosotros siempre digamos que la relacionamos con nuestra formación. La vocación que nosotros tenemos la relacionamos con nuestra formación. Y la formación nos permite ejercer la vocación de manera liberal, de manera mucho más amplia. O sea, yo digo que tengo vocación docente. Me gusta, me encanta enseñar. Es más, me di cuenta porque el otro día, hablando con una persona, un compañero, entre otras cosas, un compañero de estudio de maestría, hace rato, hablando con ella es
es costeña, pero tenía mucho tiempo de estar en Santander y luego ahora está en Bogotá. Y regresó a la costa, tuvimos unas clases juntos y estuvimos hablando. Y yo cuando comenzamos a relacionar, lo primero que hice fue decirle, mira, aquí esto tal cosa. O sea, traté, no sé por qué lo hice, pero traté como de recordarle la raíz, de las raíces de ella. Mira, tú eres de Plato, allá en Plato esto, allá en Plato nació esto. Comencé a recordarles y a traerle cosas o características de su territorio, de su idiosincrasia, de su cultura. Les recordé vallenatos viejos, le dije, mira, incluso la llevé a Ciénaga, mira, en Ciénaga aquí hacen esto, aquí se dio esto en la historia. Y ella me decía, ya sé por qué eres maestro, es que tú todo lo enseñas. A ti te gusta enseñar. Y eso es algo que va en la persona, eso va en la persona. Y así también es el funcionario público. Le gusta servir. Hay personas que les gusta servir a otros. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Hay personas que cuando usted está en la familia y van a hacer el sancocho, ahí la primera que coge el cuchillo y comienza a pelar la papa, tin, 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 pone la olla y no le han dicho nada y ya esa persona está ahí sirviendo, ¿cierto? Está llevándole al uno, llevándole al otro. Nacen como para eso. Personas serviciales. Exactamente. Y eso también se da dentro de la administración pública. Es decir, hay personas que nacen, pero con la formación también se perfecciona esa vocación que tienen de servir a los demás. Es la vocación del servicio. Ahora, ¿cómo se le sirve a los demás? A través del desempeño de nuestra profesión, de la función que podemos desempeñar con los conocimientos que adquirimos a través de nuestra profesión. La función pública tiene unos elementos que es necesario que se den. Voy a avanzar porque creo que me estoy quedando con el tema, me va a hacer falta la participación ciudadana. Está la coherencia estratégica, ¿cierto? Como elemento de la función pública, que es la gestión del empleo y los recursos humanos, los cuales crean valor en la medida en que resulta coherente con las prioridades y finalidades de la organización. Es decir, el empleo y, bueno, ya no hablamos de recursos, hablamos del talento humano. Crean valor cuando son coherentes con las prioridades y las finalidades de la organización. Entonces, el empleo debe ser gestionado para que redunden en el cumplimiento de los fines esenciales o de los fines y propósitos de esa entidad. Así se gestiona el empleo y el talento humano. Si es una entidad creada para la construcción, para la administración de vías, ¿qué hace ahí de pronto un médico? Pues no hace nada. No podemos tener un médico dentro de una organización que está para la administración de una vía. Ahora, bueno, es posible que de pronto en el momento que lo tengan ahí, de pronto como paramédico, pero no es algo esencial, es decir, no es misional. Hace parte de pronto dentro del conjunto de personas, de funcionarios que son de la parte que ellos tienen un nombre, que son complementarios. Ahorita se me pasa. Ahorita recuerdo. Los factores situacionales, la función pública se halla influida por condiciones y variables que se encuentran en el interior y en el exterior de la organización como un sistema multiorganizativo. Entendamos esto. La función pública, dentro de la organización hay unas condiciones, que cuáles son las características de la misma organización, las características de los funcionarios, es decir, del talento humano. Todos somos diferentes. Todos tenemos características diferentes, tenemos gustos diferentes, tenemos unas funciones claras, sí. Sin embargo, se deben afrontar unos factores que dependen de esas situaciones que se generan en esas relaciones con el interior de la organización, pero también con la parte exterior. ¿Cómo así con el exterior? El contexto de la organización. ¿Dónde está ubicada la organización? No, en un municipio. ¿Qué municipio de esta categoría? Bueno, ¿qué hay allá? No hay servicios públicos básicos, de pronto el ingreso medio promedio es de un salario mínimo, el ingreso más alto del municipio es más o menos 3 salarios mínimos. Entonces, ¿qué pasa ahí con esa entidad? Tiene que adaptarse a esas condiciones sociales que hay.
No, ¿cuál es la formación que hay en la sociedad donde está ubicada la organización? No, aquí solo hay el nivel educativo máximo, el que se ha encargado es profesional. Aquí en un municipio hay 15 profesionales y los demás todos son técnicos. Entonces, ¿de dónde va a sacar la organización un profesional? Tiene que recurrir a eso que está ahí, ¿cierto? Y esos profesionales van a ser los que operen la organización, los que pongan en marcha la organización. Entonces, toda esa situación hace que la función pública se vaya perfeccionando, incluso sea transformada y se adapte a las necesidades. ¿Qué necesidades? Necesidades internas y necesidades externas. Planificación del recurso. Bueno, recurso humano, ya saben que no es recurso humano, sino talento humano. Todo sistema de decisión pública necesita articular un instrumental de planificación mediante el cual la organización realiza el estudio de sus necesidades cuantitativas y cualitativas del talento humano. Es decir, cuántos funcionarios o cuántas personas o empleados necesitamos y qué tipo y características de empleados necesitamos. No que necesitamos 2 médicos, 5 enfermeras, una enfermera jefe, un celador, 2 lavanderas, 3 auxiliares de servicios generales, ¿cierto? Todo eso se planifica. Debe tenerse claro qué es lo que se necesita, qué necesita la entidad en la organización para funcionar. La organización del trabajo, ¿vale? Eso ya va relacionado también con la planificación del talento humano. El trabajo se organiza primero de acuerdo a los funcionarios que tenemos y segundo, de acuerdo a las actividades que se deben ejecutar, que se deben desempeñar. Ahí se establecen las características y las condiciones del ejercicio de las tareas o de las actividades. Por ejemplo, ¿cómo se organiza el trabajo en el consejo? Pues obviamente está el presidente del consejo, que me imagino que debe estar pendiente de recibir, o el secretario de recibir ¿cómo es que se llama? Las proposiciones. Luego programan el debate para estudiar la proposición. Después hacen las citaciones de quien sea que tengan que citar para que explique, ¿cierto? Hacen los estudios. Hay una organización del trabajo. Si el trabajo no se organiza, es imposible que se pueda desarrollar. Bueno, el acceso al empleo. Bueno, el acceso al empleo se gestiona de acuerdo a unos principios, que el primero es publicidad, libre concurrencia, transparencia, especialización de los órganos técnicos, garantía de imparcialidad, la elección del mejor candidato, y la eficacia de los procesos de reclutamiento, eficiencia y elegibilidad en los procesos de reclutamiento y reelección. Ahora, ¿dónde se cumple esto aquí en Colombia? Aquí en Colombia está la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es quien controla el mérito y el acceso a los empleos públicos de carrera administrativa. La Comisión Nacional de Servicio Civil. Ellos hacen unas convocatorias, hacen unos procesos de selección, los publican para que toda la ciudadanía sepa, dan libertad para que todos los ciudadanos puedan participar, obviamente, si cumplen con los requisitos de cada cargo. Es transparente porque no lo hacen escondidas. Ellos ya son personas o es una entidad que está plenamente especializada digamos que en la realización de esos concursos. Ahí en esos concursos se seleccionan a los mejores candidatos de acuerdo al mérito y a la capacidad. Esos concursos hoy son eficientes. Yo recuerdo que hace unos meses participé en el proceso de formulación de una prueba de concurso de mérito. Y cuando terminamos de hacer la prueba, inmediatamente la universidad que tenía encargado de aplicarla, la aplicó como a los 5 días. Es decir, les mandamos la prueba, es decir, las preguntas a la Comisión Nacional de Servicio Civil. La CNSC las validó en 5 días e inmediatamente después, a los 5 días, ya estaban aplicando la prueba. Es decir, ya tenían lugar y fecha de citación. Es decir, ya eso es mucho más eficaz, es ágil.
Todos esos procesos se han ido mejorando. Ahora, hace 10 años se realizaban esas convocatorias y eso casi nadie se enteraba, lo hacían las mismas entidades, dentro de los mismos funcionarios, con pruebas amañadas. Ya no es así. Ya eso lo hace una universidad que es seleccionada bajo unos criterios. La universidad crea la prueba, le manda las preguntas a la comisión y la comisión, ¡pum!, hace el examen. Y el examen dice quiénes son los más capacitados. Que también busca la comisión, que básicamente es el órgano especializado aquí en Colombia. Ellos buscan la evaluación del rendimiento de las personas en el trabajo. Ahora, esa política de evaluación del rendimiento básicamente es lo que le conocemos como la evaluación periódica, ¿cierto? La evaluación del desempeño de las personas en el trabajo, los que entran bajo un concurso de mérito después de haber pasado el periodo de prueba. Todos los años hacen una evaluación de desempeño donde dicen si le fue bien, si lo hicieron. Ahora lo que se evalúan no son las funciones, lo que se evalúa es qué hicieron además del cumplimiento de las funciones que tenían asignadas. Profe, eso se hacen 2 veces al año. No, se hace una sola vez Esa es al la año. evaluación de desempeño. Una sola vez al año. La evaluación de desempeño. Sí. Se hace lo que se hace La evaluación antes de es una desempeño, profe, preevaluación, no. pero es una sola al año. Legalmente Profe, es una son sola 2. evaluación al año. Lo que pasa es que uno va trimestralmente Sino que se hace una en primer semestre, se hace una en el primer semestre y pero no se le da a finalizar y se le da a finalizar cuando le exactamente, haga la por eso que te segunda. digo, Que son ya parciales. La primera es una parcial, son pero la parciales. evaluación es una sola. Es correcto, se hace el primer semestre, se hace en el primer semestre. Sí, claro. La que se hace en el primer semestre es una parcial, ya, pero la que importa es la que te entregan a ti al final. Lo que se hace básicamente es como seguimiento de lo que si va cumpliendo, si no va cumpliendo, con el propósito de irte haciendo enseguida unas observaciones. Mira que no está cumpliendo, mira que después de 3 evaluaciones donde te vaya mal te podemos echar, mejor dicho. Ya. Entonces, todo eso ¿con qué propósito? Con el propósito de mantener al mejor personal, al mejor talento humano dentro de la entidad. Todo el sistema de gestión del empleo y las personas necesitan una estrategia de compensación. ¿Qué es lo que ha hecho por lo menos las administraciones o las distintas carreras? Por lo menos en mi caso, la carrera docente. Yo soy docente del municipio de Ciénaga. Todos los años nos dan a los maestros, por lo menos que no faltaron uno solo día a clase y que les va bien en la evaluación de desempeño, pues obviamente tienen derecho a una prima adicional. Y además de eso, si después de haber cumplido las 4 evaluaciones de desempeño seguidas, pueden hacer el concurso de ascenso. Es decir, mejorar sus condiciones salariales. Eso es la estrategia de compensación. Los sistemas de función pública deben incorporar mecanismos que favorezcan y estimulen el crecimiento de las competencias de los empleados públicos. Ahí es donde se les dice, miren, ¿quieres estudiar para ascender? Mira, tenemos esta vacante de aquí, de este empleo, el señor se va a pensionar, el señor va a quedar vacante. ¿Y a quién vamos nosotros a nombrar provisional? A la persona que está ahí dentro de la misma entidad, que tiene las competencias y tiene la formación para ocupar ese cargo. Esa es una de las condiciones. La ley 909 del 2004 establece eso. Ahora sí, hablemos entonces de la participación ciudadana. Veamos el empleo público. No sé si tenemos más preguntas. Me quedan 20 minutos para desarrollar la participación ciudadana. Es un tema corto, pero es muy bonito. Yo creo que entre otras cosas ya la desarrollamos en otras clases. ¿Alguna otra pregunta acerca del tema de lo que es la función pública? Quedó claro que la función pública es el conjunto de actividades que desarrollamos los funcionarios, es decir, los servidores públicos, en el cumplimiento de nuestras funciones y que además de eso generan o apuntan al cumplimiento de la ley y finalmente ¿a qué? Al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Bueno, la participación Eso está claro, ciudadana. profe. Dime.
Está claro, profe. Ok, listo, perfecto. Hablemos entonces de la participación ciudadana. Aquí no vamos a hablar de la participación ciudadana como mecanismo, no. Los mecanismos de participación ciudadana son unos. Aquí vamos a hablar de otra cosa. La participación ciudadana, digamos que aquí en este momento lo estamos orientando también desde la Carta de Participación Ciudadana decretado también por el CLAD. Ellos definen a la participación ciudadana como el instrumento que busca orientar de manera general el principio de corresponsabilidad social que tienen los ciudadanos de manera individual, agrupado, de manera colectiva, como sea, de contribuir al bien común, perdón, y al interés general de la sociedad. Es decir, nosotros los ciudadanos somos corresponsables de que en la sociedad se genere el bien común. Es decir, nosotros somos corresponsables de contribuir al interés general de la sociedad. Ahora, en principio de esa corresponsabilidad, existe una correlación entre los derechos y los deberes de los ciudadanos que conllevan el ejercicio efectivo de la ciudadanía para fortalecer la democracia participativa. Ahora, hay un puntico aquí que es necesario aclarar. Cuando hablamos de la democracia participativa, en este punto nos referimos a la democratización de la administración pública. Es decir, que dentro de la misma administración pública se genere la democracia. Es decir, que no solo sea el alcalde el que tome las decisiones, sino que también tenga la ciudadanía voz y voto en el momento de tomar las decisiones que le afectan a esa ciudadanía. Los gobernantes, los gobiernos, toman decisiones y ejecutan acciones que finalmente terminan impactando al ciudadano, ¿cierto? A través de proyectos, de políticas, de cosas que hacen los gobernantes. Entonces, en el goce de esos deberes y derechos, la ciudadanía debe tener un papel activo. ¿Activo para qué? Para que se genere una democracia participativa. Ahí es donde cuando yo como ciudadano soy un ciudadano activo y participo en las decisiones que tome el gobierno, entonces yo activo o configuro o le doy cumplimiento a lo que es la democracia participativa dentro de la administración. Esa gestión pública abarca tanto la que se realiza directamente a través del Estado como la que es compartida con las organizaciones sociales o del sector privado, a la que es gestionada directamente por esto. Es decir, cuando nos referimos a la gestión pública donde participa la ciudadanía, porque obviamente la ciudadanía participa en la gestión pública, cuando lo público está tomando las decisiones, esa gestión pública, es decir, ese mover de lo público puede ser la que se realiza directamente el Estado o simplemente la que es realizada por particulares que básicamente son contratados para eso. Ahora sí, definamos la participación ciudadana, que es básicamente, aquí nos referimos al proceso de construcción social de las políticas públicas que conforme al interés general de la sociedad democrática canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas. Es decir, este elemento de la participación ciudadana se refiere a ese momento en que la administración pública o el gobierno le da el espacio a la ciudadanía en el momento en que se están creando o formulando las políticas públicas. En la clase pasada creo que analizamos el ciclo de las políticas públicas, ¿verdad? Analizamos el ciclo. Sí, profe. Exactamente. En ese Sí, ciclo señor. de las políticas públicas hablábamos que qué es lo que hace el ciudadano durante todos los ciclos. Participaba de manera activa, ¿cierto? En el momento de la agenda pública participa el ciudadano diciendo, mire, estas son mis necesidades, ¿cierto?
En el momento en que se está haciendo, tomando la decisión, el ciudadano dice, no señor, eso nosotros como ciudadanos no lo queremos, o sí lo queremos, pero no, o sí lo queremos, pero no así. Cuando se está ejecutando, el ciudadano también participa vigilando que se cumpla con lo que se estableció en la política. Y luego el ciudadano también participa en el proceso de evaluación y seguimiento diciendo, oiga señor, o lo que usted está haciendo no fue lo que se planteó en la política pública. Esas actividades no están planteadas en la política pública. Se está saliendo de la política pública. Ahora, ¿cuándo el ciudadano va a tener esa participación activa? Cuando el gobierno abre los espacios. Por eso es que en la diapositiva pasada, por lo menos hablamos de qué, de una correlación. Debe haber relación entre el gobierno y la ciudadanía. Debe haber relación entre el gobierno y la ciudadanía. Y la participación ciudadana, ojo, va a todos los niveles del gobierno, a todas las entidades, a todo. Ahí está la participación de la ciudadanía. Tiene unos principios. Constitucionalización, es decir, que sea elevado a rango constitucional, y así está establecido en Colombia. La participación ciudadana tiene rango constitucional. Atiende el principio de igualdad, porque obviamente aquí en Colombia todos los ciudadanos son iguales, tienen todas las garantías y usted puede participar en cualquier política pública. Principio de autonomía, que básicamente son los que tienen los gobiernos al momento de formular los espacios. Gratuidad. La autonomía también hace referencia al poder de decidir, es decir, a la decisión que tomo yo de participar o no, es decir, yo soy autónomo. Si se está tomando una decisión sobre un tema que a mí no me interesa, pues básicamente yo simplemente decido no participar. Pero si hay un interés que se está tratando un asunto que sí es de mi interés, entonces yo participo. Gratuidad. A mí la entidad, el gobierno no tiene por qué cobrarme para que yo participe de la toma de decisiones. Es más, el gobierno está obligado a abrirme los espacios. La institucionalización, porque básicamente la participación ciudadana se convierte en una institución que tiene unos elementos que son activos, la ciudadanía y el gobierno. La participación ciudadana tiene que institucionalizarse. Las instituciones, las organizaciones, las entidades deben incluirlo como un elemento fundamental de su funcionamiento, de su proceso de toma de decisiones. Hay un principio que es la corresponsabilidad social, y es que cuando se genera la participación ciudadana, entonces el gobierno y el ciudadano son corresponsables de lo que se está haciendo, son corresponsables de los resultados. Si yo participé del proceso de toma de decisiones, si participé del proceso de diseño, de articulación, de ejecución, pues básicamente yo no voy a solamente a decirle al gobierno, tú tuviste la culpa. No, yo también soy corresponsable porque yo también participé en la toma de decisiones. Respeto a la diversidad y no discriminación. Pues básicamente eso hace referencia al momento en que estamos formulando las políticas públicas, y es que no podemos discriminar y dejar por fuera a ningún grupo étnico ni de ningún otro tipo, LGBTIQ+, negro, afrocolombiano, ron, raizal, palenquero, blanco, indio, indígena. No podemos dejar a nadie por fuera de la participación ciudadana. Todos ellos tienen derecho. Y la educación tecnológica básicamente se hace referencia a que si existen mecanismos para que la participación ciudadana sea más efectiva, pues los podemos implementar. Que está el correo electrónico y podemos comunicarnos así con los ciudadanos, hágale. Que están las redes y las redes sociales y de pronto los canales internos o canales institucionales de comunicación, pues hagámoslo. Que las páginas web, que los software de distribución, que los canales de pronto de acceso y de comunicación, todo eso se debe utilizar.
para garantizar una participación ciudadana activa. La participación ciudadana se realiza ¿dónde? En la gestión pública. Se realiza en la gestión pública, en el cual debe ser un elemento transversal, es decir, plano que debe abarcar absolutamente todas las áreas y debe ser continuo en la actuación de los poderes públicos. Estamos hablando de los poderes públicos que velarán para que pueda ser ejercida a lo largo del proceso de formación de las políticas públicas. Es decir, que básicamente aquí hablamos que los poderes públicos velan para que la participación ciudadana sea ¿qué? Efectiva. ¿En qué momento? En el momento de formación de las políticas públicas, los programas y los servicios públicos. Es decir, básicamente la participación ciudadana es ¿con quién? Con la gestión pública. Y cuando hablamos de gestión pública nos referimos al gobierno. La participación ciudadana en el proceso de formación de las políticas públicas tiene que preverse tanto en su fase de formulación, con la de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y control mediante los mecanismos apropiados. Es decir, la participación ciudadana debe ser efectiva en el momento en que se están formulando las políticas públicas. En todo el ciclo de las políticas públicas, ahí debe estar la ciudadanía participando de manera activa. ¿Cómo? Pues en cada uno de las actividades que se desarrolla en cada uno de esos ciclos. Planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y control. Como les decía, esta participación ciudadana que se refiere aquí, no nos estamos refiriendo a los mecanismos, sino a otro elemento en el cual se busca mejorar la gerencia pública. La gerencia pública, es decir, la nueva gerencia pública, la posnueva gerencia pública, que ese es un concepto que vamos a ver más adelante en otro semestre. Bueno, no sé si ya los vieron. La nueva gestión pública y la posnueva gestión pública busca que la ciudadanía participe activamente. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene elementos indispensables que aportarle al gobierno y a la administración para el cumplimiento de su objetivo misional. Eso es básicamente lo que se busca con la participación ciudadana. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, duda? ¿Jóvenes? Profe, bueno, ¿Sí? mi comentario es que cuando uno tiene vocación de servicio, y en este caso usted que tiene vocación de docencia, usted ha explicado muy detalladamente la clase. Pues todo para mí ha quedado bastante claro, el tema que hemos venido desarrollando y que pues toda esa explicación que usted nos da, pues muy detallada del tema, de lo que es la función pública, pues pienso que para mí quedó todo claro. No sé los demás compañeros. Pues también pienso lo mismo, igual que el compañero. Creo que todo está claro, una forma de explicar súper chévere. Falta que es un poquito más dinámica la clase, pero Sí, en el sí. próximo semestre, profe, para que lo tengan en cuenta. Sí, No, pero tenemos... sí me gusta su forma como de explicar y paso por paso, es muy chévere esa forma de explicar, pero sería chévere también que la clase fuera como más dinámica, como más, ya, entonces, pero en cuanto a la vocación de servicio que usted tiene y todo eso, como le decía el compañero, pues muy, muy buena. Vuelvo y te repito, yo los admiro a ustedes, los profesores, porque créeme que yo no tengo, o sea, yo tengo vocación de servicio en el campo que yo estoy, en el campo político, en el campo público, sí, yo tengo vocación de servicio, a todo el mundo le sirvo, a todo el mundo le hago, pero ya hay veces que ya uno como que, ay, Dios mío, dame paciencia, pero bueno. Entonces. Les digo que yo este año, porque no había un docente para grado sexto que diera ciencias sociales, nos quedamos sin un docente ahí en la institución y me asignaron ciencias sociales en grado sexto.
tengo 45 niños en grado sexto. Ustedes se imaginarán. Y esos niñitos son como, es decir, buscan que los profesores se comportan en el aula de clase así como se comportan en su casa. Que a veces el papá le está diciendo, hace esto, y miran al papá así como que, ¿y si no quiero? Entonces, pero uno, pues, la paciencia y digamos que el tener la estrategia para que ellos puedan recibir la formación, pero también para que puedan no solo recibir el conocimiento, sino que aprendan a aplicar el conocimiento, porque finalmente eso es lo que se busca, que el conocimiento pueda ser aplicado. A mí de nada me sirve saber por lo menos que hace 500 años desapareció el Imperio Romano y que dio origen a unas naciones, sino es que puedo yo aprender de eso para aplicarlo en mi vida cotidiana, en mi vida social, en mi vida política, en mi vida como ciudadano y en mi vida familiar. Es decir, simplemente es el conjunto de procesos y de cosas que se dan. Entonces, eso hace que uno vaya como que aprendiendo también a tener las habilidades para hacer las cosas. No es fácil, sin embargo, se aprende, siempre se aprende. De esta clase, como yo apenas pues soy docente que ingresé este semestre, me vinculó el creo este semestre, yo dije, bueno, ¿cómo hago yo para hacer una clase un poco más dinámica si lo que tengo son 2 horas para desarrollar un tema? Entonces, tengo ya una estrategia diseñada, si Dios me lo permite, para el otro semestre estar con ustedes otra vez. Va a ser necesario que ustedes también participen, obviamente previo con unas lecturas para hacer la clase un poco más participativa. Incluso hoy participaron más de lo normal porque es un tema muy interesante. Les dije, es un tema que conocen, es un tema que da mucho para hablar, incluso de participación ciudadana. Se hace una tesis completa, es decir, no es para que uno dé una clase de participación ciudadana en 2 horas o en 15, 20 minutos, que fue lo que me tomé. De ahí sale una tesis de un trabajo de grado de maestría y de doctorado. Por consiguiente, tiene mucha tela por cortar aún, por desarrollar. Yo básicamente les di como que el abrebocas para que usted comience a entender y a partir de ahí usted pueda seguir ese proceso de formación a través de la consulta, de la investigación. Ustedes como administradores públicos, como futuros administradores públicos, deben estar en constante formación. Incluso todas las profesiones necesitan un proceso o deben estar inmersas en un proceso constante de formación y de crecimiento, de investigación. Funcionario público que se queda desactualizado no sirve. Más aquí en Colombia, que somos un país de leyes, sacamos leyes para todo. Leyes para el agua, leyes para el arroz, leyes para la comida, leyes para ir, leyes para salir. Mejor dicho, tenemos leyes para todo, hasta para hablar tenemos leyes. Entonces, funcionario público que no conoce el avance, la transformación, la modernización del Estado, pues básicamente se va a quedar atrás. Y debe hacer parte de nosotros, es decir, debemos tenerlo como cultura, el estar constantemente leyendo, actualizándonos, conocer todo lo que tenga que ver con la administración, investigándolo, leyendo cualquier publicación. Es más, busquen todas las publicaciones que saca Departamento Administrativo de Función Pública y léanlo. La Comisión Nacional de Servicio Civil, todas las publicaciones que tiene acerca de la Ley 909, la gestión del empleo público, el ingreso, el acceso, la permanencia. En la misma Corte Constitucional y Consejo de Estado tiene unas sentencias que hablan acerca de las garantías constitucionales del empleo, de la permanencia en el empleo, de cuando a veces han votado personas que por una mala evaluación y resulta que fue el jefe que hizo votarlo, entonces lo evaluó mal. Mejor dicho, hay cosas que se dan dentro de todos esos procesos administrativos que nosotros como administradores públicos debemos conocer,
y más aún si queremos servir a nuestras comunidades que en su mayor parte son comunidades que sus derechos están siendo vulnerados. Yo sé que muchos de ustedes quiso estudiar administración pública porque está viendo su municipio, su territorio, su barrio sufrir o padecer necesidades, su comunidad padecer necesidades, que no tienen servicios públicos, que no tienen vías de acceso, que los gobernantes se roban la plata. Yo sé que a muchos de ustedes les motivó a estudiar administración pública, fue por eso, porque quieren transformar, porque quieren cambiar. Además de eso también porque quieren crecer como personas, como profesionales, pero principalmente porque quieren transformar su territorio, su nación. Entonces, a eso es lo que queremos todos y para eso estamos siendo formados. Gracias. Espero... Profe, yo quería hacerle una pregunta, que pena Claro, Carmen, interrumpirle cuéntame. yo como siempre. Lo que pasa es que yo me conecté al comienzo de la clase, pero el internet me estaba molestando y me sacó. Y creo que alcancé a escuchar, usted dijo, estaba comentando algo sobre los trabajos, pero no alcancé a escuchar muy bien. Sí, Carmen. Entonces me sacó el internet, dígame. Edwin y tú tuvieron, digamos que unos puntajes bajitos en la primera actividad. Yo les decía que les daba hasta el 29 si lo quieren corregir. Listo, profe. Es más, yo con el favor de Dios voy a terminar las calificaciones. Si no las termino hoy, las termino mañana. Es decir, de aquí al martes ya están todas las calificaciones. Si ustedes evidencian que tienen alguna calificación de alguna actividad que sacó muy bajita y no les alcanza para el promedio, entre otras cosas pregunto, ¿cuánto es el promedio mínimo de ustedes? Ay, no sé, profe. Promedio creo que son como 370, 380, profe. Bueno, listo. Sí, no es como 320, no. Bueno, igual yo pienso que de igual forma, si usted mira sus notas, si usted ve que no le alcanza el puntaje, la que tenga bajita, mire las observaciones. Si usted quiere, entonces me escribe. Usted tiene ahí mi número telefónico, escríbame, que yo hago la revisión y entonces le digo, no, mira, el trabajo debió ser así, 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 hazlo, y usted me lo hace, me lo manda y yo vuelvo y lo califico y le corrijo la nota. ¿Estamos? Ok, muchas gracias, profe. Profe, le iba a hacer una pregunta. Señor, ¿Cuándo se cierra la plataforma? ¿Cómo? ¿Cuándo se cierra la plataforma? Porque acá nos dijo el coordinador que eso era hasta el 25. El 25 es mañana. Bueno, ¿qué le digo? Pues yo no creo porque hay el otros 25 se cierra, es decir, la clase hasta mañana. Sin embargo, yo hablé con la coordinadora. ¿Ustedes hablaron con Reina? No hemos hablado con ella, nosotros pero... tenemos trabajos hasta para el 1 de julio, o sea que yo creo que todavía no se cierra. Sí. Igual yo la última fecha de un trabajo que le puse, creo que fue el de 25. Mañana 25. tenemos el último trabajo final. De lo tienen hasta el 25. Sin embargo, la otra asignatura que tenemos está creo que hasta el 29, se los puse. Hasta el 27. O 27. sea, mañana tenemos el de esta asignatura y el de plan de ordenamiento tenemos para el 27. Ay, profe, ahorita que estamos en ese tema, mañana tenemos una actividad que usted dijo que para los que habíamos participado, pero ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Que yo ese día tampoco le escuché es bien. Simplemente lo que subir una hoja de presentación. Una hoja de... Sí, subo una hoja, sí, tienen que subir una hoja de presentación. De igual forma, yo a los que no, sí, yo lo que necesito es que me suban algo, un comentario, escríbanme algo ahí, preséntense ahí abajo, suban una hoja con su nombre, su código y sus cosas ahí en la asignatura y ya, una hoja de presentación y listo. Se hace en Word. Sí, en Word, súbanla ya. Bueno, anoten por favor en el chat sus nombres, déjenme verificar quiénes están aquí. Bueno, Rita Barrios. Ya yo lo anoté, Rita, Montes Edwin, creo que a Montes ya lo había anotado, ya. Eliana.
Eliana, ¿quién más está? Carrillo Dairo, creo que no lo había notado. Carrillo, aquí está. ¿Quién más está? Vamos a verlos Luzneida. todos, a ver. Luis Sierra, profe. Sierra Luis. Luzneida, profe. Sí, Sierra señor. Luis. Luzneida. Luzneida, apellido. Vergel Luzneida, ya. Navarro. Carmen Sofía, Carmen Sofía, ¿cómo está? ¿Dónde está Carmen Sofía? Ya la tengo. Berner no está, ¿cierto? Yuri Ballesteros, Marley del Carmen, no está. Gerardo Correa. Ser honesto ahí, vamos a ver aquí para los Tatiana Suárez, Tatiana, ya está. Tomás Torres Fontalvo. Presente, profesor. Aquí está. Juan Guillermo Ibarra está. Presente, profe. Así está Juan Guillermo. Listo. Claro, profe, presente. Hay 11. Bueno, ya aquí tengo el registro de 11 de los 11 participantes. Listo. Bueno, ha sido un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta sesión. Esperemos que, así como le dijo la compañera, ya si Dios nos permite estar juntos otra vez, pues podamos tener unas clases más participativas. Este es un proceso de formación autónomo, es decir, ustedes lideran su proceso de formación a través de la investigación, a través de la consulta de documentos, a través incluso de la lectura, de la escritura. Es importante que ustedes hagan el ejercicio de la escritura. Como recomendación les doy que cuando estén escribiendo, si van a copiar un texto para su ensayo, para su trabajo, los escritores recomiendan que usted haga una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Básicamente usted cambia los verbos sin cambiarle el sentido a la frase o el sentido a la oración o el sentido al párrafo. Eso es lo que básicamente hacemos. O simplemente si usted puede acortarlo diciéndolo con sus propias palabras, también lo puede hacer. Eso es básicamente lo que se busca cuando nosotros hacemos un ensayo, que obviamente hay ensayos literarios, ensayos críticos. En mi parte yo siempre busco que los ensayos sean críticos porque la lectura debe dejarnos a nosotros una reflexión acerca de lo que se está leyendo. Si estamos o no estamos de acuerdo con la posición que tiene el autor, si de pronto nosotros tenemos otro autor que tiene una posición diferente al autor que estamos leyendo, entonces contrastamos esas dos teorías, esas dos corrientes y tomamos una decisión de pronto de decir de acuerdo a nuestra perspectiva, decir no, este autor me parece que tiene una mejor organización o estoy de acuerdo con lo que él establece por esto y por esto. Es decir, eso es básicamente el tipo de ensayos que yo busco y que incluso buscamos aquí dentro de la carrera de administración porque lo que hace es que genera competencias escritoras y argumentativas. Cuando usted hace un ensayo crítico, usted genera o adquiere competencias argumentativas, que eso es muchas veces lo que se busca dentro de la administración pública, que nosotros seamos capaces de argumentar. Entonces, esa es la recomendación que les hago. Muchas gracias. Nos pasamos 10 minuticos. Dios los bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a usted, profe. Gracias a usted, profe. Dios lo bendiga. Excelente, profe, muchas gracias. Profe, que esté muy bien. Compañero, un feliz puente. Permítame ahí Y hacerle que gane primero Nacional. permítanme hacerle si pueden prender las cámaras para tener una captura, por favor. Los que puedan. Ya listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, profe, que Dios lo bendiga. Igualmente, cuídense mucho. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Excelente. Igualmente.
Cuídense, gracias, Luz. Que descansen.